Todos. Y para mí buenas tardes, porque estoy en Sevilla, son la 1 del mediodía, 1:10, y pido disculpas por un problema de wifi que nos ha hecho tener que cambiar la conexión, y espero que sigamos con, con fluidez, pues todo esto. Gracias a Dios, esta es la tercera asignatura en 3 años en que he explicado en este curso, y lo he pasado muy bien con los peruanos, en este caso con los peruanos y vecinos que me han dicho que participan. Yo estoy en el PAC, o participo en la actividad del PAC, porque Manuel Alcázar tuvo una ocasión de tratar conmigo clínicamente, de ver cuestión de enfermedades, y me invitó encarecidamente para que participase en el PAC. Y así ocurrió. Así me fui para Lima, me pasé 3 semanas en Lima y disfruté no solo de la ciudad tan estupenda y del clima en el mes de marzo, abril tan estupendo, y de su gente, de todo eso, y de toda la Panamericana. En resumen, que lo pasé muy bien. Y como consecuencia de esto, pues al año siguiente me contrataron de nuevo, pero se suspendió el curso. Al año siguiente, que fue en 2020, con el billete sacado, con el pasaje en marcha, hubo que suspender el marchar allá por la pandemia, y, lo impartí a través del Zoom. Y este año, hace muy poquito, hace un mes, pues me han repetido de nuevo, y estoy con mucho gusto y me alegro de que se haya universalizado el MGO y que haya un mayor número de asistentes que las sesiones anteriores, y he visto la lista tan variada con predominio de féminas respecto a caballeros. Incluso tenemos un cumpleañero que me gustaría, cuando se pueda, pues felicitarle, darle un abrazo virtual, como se dice ahora, un abrazo virtual a Miguel Abarca por su cumpleaños, y te recordaremos durante toda la sesión de hoy. Yo soy médico, ya han visto ustedes el currículum y verán algunas otras actividades durante el desarrollo de esta sesión y o de este curso. Y lo que sí quiero declarar o dejar muy claro es que la persona, hombre o mujer, es un ser libre que toma decisiones, que las lleva a cabo, que las ejecuta. Y eso le compromete. No estamos en la misma situación antes de tomar la decisión y antes de ejercitarla que después. Después hay consecuencias. Notamos limitaciones para decidir o para ejercitar nuestra decisión, como consecuencias que nos van a limitar y condicionar las próximas. Eso es obvio, pero no caemos en esa cuenta. Y el objeto de la asignatura de Psicología 1 es concretar que no estamos determinados, que tenemos claramente, yo ahora podría cortar la conexión. A mí se me puede cortar, pero yo puedo cortarla o no. Yo puedo levantarme. Tengo sed y voy y bebo, o no, me levanto, o tengo capacidad para realizar. Pero no es universal. Estamos condicionados por nuestros hábitos, por nuestras experiencias,
por nuestra genética, por nuestro cuerpo, por nuestra familia, por la profesión, por la situación en que nos hemos situado y por las decisiones anteriores. Esto es muy importante. Esto es lo que yo quiero dejar claro a lo largo de estas 8 sesiones que vamos a tener en 4 jornadas, y creo que vais a sacar muchísimo fruto. Creo que el tema es enormemente vivo, actual, práctico, eficiente, y creo que lo podéis aprovechar muy bien para mejorar las decisiones en el ámbito personal, en el ámbito empresarial, en el ámbito familiar, etc. Está hecho para personas que dirigen, que están en los equipos directivos de las empresas o las instituciones y que están en medio del mundo, pues, viviendo en una familia, entroncado en una institución empresarial, y que es persona con las características de la persona, que esto hay que recalcarlo mucho y es parte importante del MGO que estamos trabajando. Claro, para decidir hace falta conocimiento propio, conocimiento de los medios, conocimiento que tenemos que aplicar consecuentemente de tal manera que vaya dándose una mejora personal. Cada vez tendremos más seguridad en el camino. Tendremos las luces largas y las cortas. Y tendremos como consecuencia de nuestro quehacer el logro de la felicidad propia y ajena. Esa es la consecuencia fundamental. La madurez y mejora de la persona y la felicidad propia y ajena. Y todo esto se lleva a cabo con la perspectiva psicosomática que yo aplico a todas mis actividades. Yo estudié medicina, hice cardiología, pasé a la medicina interna. Me di cuenta que los pacientes que se me ponían delante no eran portadores de una alteración que viniera en los libros. No, en los libros venían las enfermedades, pero los pacientes lo que presentaban era lo que llamaríamos dolencia. Es la enfermedad encarnada en la persona, el carácter, la personalidad que habían forjado, esa es la que tomaba las decisiones. De tal manera que las consecuencias van a depender muy mucho de lo que hemos decidido, de lo que estamos trabajando ahora y de lo que decidamos. Y la perspectiva psicosomática cuenta con una persona como base de operación. Esa persona que somos tú y yo, esa persona concreta que somos con una edad, con una biografía, con unos conocimientos, una graduación, etcétera, esa persona es un compuesto único, unitario, pero con 5 perspectivas, con 5 ventanas de influencia. Es decir, es una perspectiva bio, psico, socio, eco, espiritual. Lo veremos hoy y lo veremos en los días sucesivos. Y esa complejidad del entender psicosomático de la persona hace que yo, que estoy delante de la cámara, ahora mismo en Sevilla, pues va a influir en mí mi estructura hereditaria, constitucional, el aprendizaje, la situación social. Si yo hubiera tenido un accidente esta mañana de coche, cuando venía desde la consulta hasta mi casa, pues lógicamente no estaría como estoy ahora mismo. Si lo que he solucionado gracias a un amigo o un compañero que me está ayudando en el manejo de lo audiovisual y he tenido que cambiar de wifi, pues eso estaría de un modo distinto de como si estuviera ahora mismo con dificultades serias en la transmisión y fastidiándole a ustedes. Bueno, pues
todas estas cosas, el cómo yo reacciono como hombre libre a la hora de tomar decisiones, todo eso va a condicionar mi salud y mi enfermedad, mi modo de actuar y mi modo de reaccionar. En esta ocasión, el curso, mi intervención en el curso tiene 4 días, como han visto ustedes. 4 días en los que yo tendré 2 sesiones. La primera sesión, en la que estamos ahora mismo, durará 1 hora y a las a las 2:15, no, las preguntas son a las 2. Hablo hasta las 2 o 5 y luego disponen ustedes de posibilidad de preguntar directamente. A continuación, un intermedio de 15 minutos. Lo vamos a estructurar así para tener más tiempo y por prever el espacio para hablar. A las 2:30, y estoy hablando a la española, perdonadme porque tenéis que traducirlo a las 6 horas menos. Tendremos otra sesión de preguntas y al final se pasará un examen, en los últimos 15 minutos, un examen de 10 preguntas muy sencillas, muy claras, que respondáis, para ver si hemos llegado a alcanzar el conocimiento y la comprensión de 10 preguntas muy breves, que quiero que contestéis muy brevemente, en muy poquitas palabras, para hacerlo todo en 10 minutos. Y así, pues esto mismo lo repetiremos en los 4 días. Bueno, pues voy a hablaros de la clase de hoy. La primera clase de hoy se titula Tomar decisiones, las decisiones. Y tiene estos 6 apartados. La decisión es un proceso, que es la persona, salud y trabajo, qué son los sesgos, que me importa mucho, qué son los rasgos de personalidad y los trastornos de personalidad, y qué hay que hacer ante los posibles condicionantes de la respuesta personal. Pues vamos allá. Voy a ver si encuentro un poquito esta ventana, porque esta ventana de tapa un poquitín la pantalla. La toma de decisiones es un proceso durante el cual la persona ha de escoger entre 2 o más alternativas. Todo lo que hacemos es tomar decisiones o quedarnos indecisos, que ya es una decisión. Y todas las horas de nuestro día van a ser objeto de la toma de decisiones. Pero hay decisiones de muy poca importancia. Yo ahora me estoy quitando el reloj para ponerlo delante y que no se me pasen las horas. Eso es muy poco importante. Pero hay decisiones que son gravitantes en toda la vida. Yo me corto una mano, o me hiero, o tengo un accidente, como por supuesto una decisión mía, entonces va. Perdón un momentito, Martín, por favor, porque veo que la imagen me tapa la pantalla y entonces no lo veo. ¿Cómo lo podríamos colocar? Vale, pues muy bien. No me ven la cara, no me ven la cara. ¿Sí? Estupendo. Pues si hay algo, Mari Carmen me lo avisará en ese caso. Bueno, Sí, en este círculo ven ustedes que lo primero es definir el problema. Yo tengo un problema de comunicación, bueno, pues aquí está el problema. Tengo 2 opciones, que yo estoy viendo la cara de ustedes o que no. Bueno, pues tengo que definir el problema, analizarlo, evaluar las alternativas, elegir entre esas alternativas y aplicar la decisión. Así es como se procede a la hora
de contratar a una persona, de hacer un horario o de lo que sea. Y como la decisión es un proceso, pues tiene unas partes, tiene un contexto, tiene un curso. Y hay distintas facetas en las cuales se desarrollan nuestras decisiones. Campo laboral, familiar, personal, sentimental, empresarial. Y la decisión, esa decisión que es un proceso, tiene crisis. En la vida funcionamos de crisis en crisis. Tú tienes la crisis de que tienes un poquitín de dificultad en enganchar con el pad, de montar el PowerPoint, de manejarlo o ya estaba montado por falta de la coordinación adecuada. Bueno, pues esas crisis se solucionan con una decisión y empieza otra y sigue otra y se resuelve y así sucesivamente. Pero sabiendo que yo soy el protagonista. Yo, una persona única y no es las circunstancias. Yo y mis circunstancias. Y la crisis es una situación que tiene un antes, una hora y un después. Y hay que distinguir porque es distinto que España esté con pandemia o no, que en Lima ocurra lo mismo o no. Y hay una relación dinámica, interactiva, que exige una respuesta. He pasado así con técnicos del pádel, ahora se oye, no se oye, se ve, retrasamos. Y eso lo hace una persona o distintas personas, una persona y un grupo, hablaremos también de eso. Y la persona cuenta con inteligencia, voluntad, afectividad, impulsividad. Y con una biografía, yo, en los 70 y tantos que tengo de edad, tengo una biografía. Yo no caí de un árbol antes de ayer, o esta mañana. Es una biografía con aspectos positivos y negativos. Y tengo unas perspectivas longitudinales. Quiero ver qué pasaba cuando tenía 50 años, tengo que ir de allí y dar un corte. Y en mi infancia, etc. En toda crisis hay que preparar un plan de acción personal para afrontar. Se ve venir y hay quien mira a otro lado. Eso se llama negación. Eso es la negación de la realidad, que es estrellarse, como cerrar los ojos cuando vas conduciendo. O el sujeto la ve venir y entonces se espanta, como un caballo, se espanta y pierde los papeles. Sale corriendo. Recuerdo un amigo mío que se presentaba a oposiciones de universidad, concretamente de psiquiatría, a la Universidad de Madrid. Y cuando estaba para entrar en el examen, dice, voy al servicio, y desapareció. Desapareció, pánico, y se fue, claro, o el otro, él no. O bien cuando viene la crisis patalea, no resuelve nada. ¿Qué? Doctor, ¿me escucha? Sí. Me dicen que el sonido no está muy bien, no está muy nítido. Nítido. Se le escucha un poco lejos. Bien, bien. Vamos a ver. Un momentito. Yo quería irme a probar el sonido. Se oye poco nítido. Yo creo que se está recogiendo el sonido desde fuera y no desde el audífono. Es muy probable. Claro, sí. Vamos a ver cómo está el micrófono. Un momentín. Altavoz, micrófono, posición, o... A ver ahora, ¿se oye mejor? Sí. ¿Sí? Un poquito más fuerte, sí, mejor. Más volumen, vamos a ver.
Micrófono, del sistema, configuración de audio. Micrófono, altavoz, micrófono, está al máximo. Automático, a media alta, ya, esto ya está. ¿Ya vale? No, a ver, avanzado, pero ahí se ve al máximo. ¿Se ve avanzado? Ya está. Cierro. ¿Vale? ¿Se oye mejor? ¿Algo mejor? Sí. Sí, está mejor. Muy bien. Continuamos. Bueno, y esa solución que hemos comentado hace un momento, aquí, ven. Ya no debe decir. Bueno, retomo señalando que lo que se puede hacer mejor es compartir la decisión. De ahí la importancia de lo que yo he llamado el efecto Gioconda. Tengo un libro, un texto, algo les he enviado, les voy a enviar, y que se llama El efecto Gioconda. Y es que tenemos que aprender de la mirada ajena. Es toda un arte y toda una riqueza. Con cualquier persona que nos encontramos, hemos de mirar, de aprender, de captar lo positivo y bueno que tiene cualquier persona. Y también dejarse mirar y dejarse enseñar. Es la forma de colaborar en ese feedback mutuo que vamos teniendo. Decía yo que quien comunica y quien decide es una persona. Por eso hemos de hablar de quién es el hombre, de la personalidad, de los dominios de la personalidad, de los rasgos y los trastornos, del estrés, distrés y estrés en una de las secciones siguientes. Y saber que la persona es un ser libre, un ser con autonomía, que no es independencia. Y hay que saber tratarse a sí mismo. La vida es el arte del encuentro. ¿Y con quién me tengo yo que encontrar? Pues con los 40 y tantos asistentes al curso, pero al mismo tiempo conmigo mismo. Y si no me trato a mí mismo con afecto y exigencia preciso para salir adelante, pues no puede ni salir adelante ni ayudar a otros. Entonces eso no es factible. Y necesito motivación, automotivación. Qué importante es este epígrafe. Saber fomentar nuestra motivación. Yo tengo una motivación para que salga bien esta asignatura. Y hay 3 modos de motivación. La intrínseca, que nace de mi honestidad, de mi honradez, que nace de mi percepción de mí mismo. La extrínseca, que depende de lo que me motivan desde fuera, de lo que me estimulan los demás, los intereses materiales, los intereses sociales, etc. Y por último, también existe y hay que valorar la motivación trascendente, aquello que va a plasmarse en el papel que yo desempeño, la misión que yo tengo como persona, como hombre. Pues eso va a ocurrir, nos lo podemos aplicar todos vosotros, cada uno de vosotros, a la hora de plantearse lo que hemos hecho hoy o lo que estamos haciendo ahora en cuestión de formación. Y todo eso con libertad. Esta imagen la pongo para que sepamos armonizar las distintas perspectivas. Igual que aquí se puede ver desde tierra, desde aire, desde la montaña, desde una casa, etc. Hay que buscar la coordinación oportuna entre lo que se nos informa desde la medicina o desde la psiquiatría o la psicología, desde el ámbito familiar, desde los educadores, desde el mundo institucional, etc.
Me gusta relacionar salud y trabajo. Y para ello analizaremos el paradigma psicosomático, la perspectiva psicosomática, que creo que es importante que la entiendan, que la comprendan para seguir el curso de las demás explicaciones. He puesto aquí esta frase de órgano y función van unidos porque el órgano condiciona la función que vamos a tener. Y la función mejora y entrena al órgano. Por tanto, ahí hay un feedback entre órgano y función en lo corporal, en lo funcional de la persona. El paradigma psicosomático señala estos 5 aspectos. Por una parte, lo biológico, la herencia, los genes, el análisis genético para conocer y orientar preventivamente. Algo se va avanzando en este terreno, bastante, con el conocimiento del genoma humano y todas sus aplicaciones. Pero yo soy lo que la materia mía, lo que mis cromosomas en mis células han condicionado. Lo psicológico, lo que he aprendido, lo que recogí en mi infancia, adolescencia, juventud, etc. Las actitudes y hábitos que he ido adquiriendo. De ahí la importancia del eco emocional con que se aprende, porque yo me he quedado con aquellas cosas que me impactaron y no que me lesionaron o traumatizaron o que pasaron desapercibidas, sino las que simplemente me influyeron positivamente para una mejor memoria personal. En tercer lugar está lo sociológico. Es distinto que yo dé esta clase solo, con mis escasos conocimientos informáticos y un poquito de imprevisión, y que hacerlo con la ayuda de la persona que me está asesorando y que ya me ha resuelto 5 veces las dificultades del wifi o del vídeo, de la cámara o de lo que sea. El papel del entorno como fortaleza y como estresor en los trastornos de personalidad es muy importante. Lo entenderéis mejor de cómo funciona lo sociológico cuando os cuente que un alcalde de Sevilla de los años 70, se llama Fernando y es amigo, pues en un momento determinado, 40 años después, le asignaron una plaza, una rotonda grande, bueno, muy cerca del campo del Betis Club de Fútbol. Pues le llega la carta, la lee en su casa, su mujer, Ivita, estaba allí sentada y Fernando con emoción dice, mira Ivita, me escribe el ayuntamiento diciendo que me van a dedicar una plaza en tal sitio, la plaza Alcalde Fernando Parias de Merli. Y mira qué alegría. Y dice su mujer, muy bien, Fernando, muy bien, pero ¿sabes una cosa? Que la mitad de la plaza es mía. Porque, y yo me lo creo, porque para que a Fernando le diera la plaza hizo falta la colaboración de esta mujer, que precisamente años antes había sido considerada mujer ideal o algo así en España, por la revista Telva. Bueno, y el último aspecto es el espiritual. Somos herencia, biología, psicología, sociología, somos ecología, me la saltaba, condiciones ambientales. Si yo ahora tuviera mucho frío, si yo tuviera mucho ruido, no sería capaz de retransmitir como lo estoy haciendo. Y si se oye mal, pues lo puedo intentar mejorar un poquito y listo. Pero es que yo soy libre y como yo termine esta lección va a depender de mi capacidad de decisión, de hacer caso o no hacer caso, de recoger las sugerencias o no reconocerlas. El camino a la salud, el equilibrio, la armonía, las decisiones personales, todo eso depende en buena parte de la elección o de la omisión que yo haga de lo que he aprendido o lo que me han querido enseñar.
Pero eso que yo voy apreciando en la vida, y ven ustedes que hay una mala situación económica, o que la salud está en riesgo, o que hay un temporal climatológico, bueno, eso se percibe de una determinada manera. Esa percepción que yo hago de mi entorno, incluso de lo que tengo dentro, eso tiene deformaciones, que son los sesgos. Los sesgos son las alteraciones, son como la miopía, que hace ver más pequeñas las cosas, como la hipermetropía, que hace que las cosas a cierta distancia no se perciban, o como el daltonismo, que me hace ver los colores de una manera no realista. Bueno, pues esa percepción que se recibe por el esquema cognitivo, que lo veréis en una diapositiva muy pronto. Hay un estímulo, una cognición, una emoción y una conducta. Bueno, pues esa escalera procesos de realización, pues se percibe con una cierta irrealidad y a veces muy grande, porque una persona tímida ve las cosas muy difíciles, una persona muy extrovertida ve las cosas demasiado fáciles y se equivoca, etc. Eso pasa, el sesgo más grande que se da en la vida de las personas es en el enamoramiento y también en el desamor. Porque en el enamoramiento se resaltan las cualidades positivas de la otra persona y se desconocen, no se perciben los aspectos negativos. Yo oí contar una vez que las mujeres, respecto a su pretendiente, su novio, pues piensan, bueno, este lo arreglo yo. En cuanto se case conmigo, su madre no ha sabido trabajarlo y por tanto luego se encuentran con que no, aunque está eso es bastante fijo, eso persiste. Y el desamor ocurre lo mismo. Ante una bronca familiar con riesgo de rotura, empiezan a verse grietas en la otra persona que se declara la casa en ruina antes de tiempo, es mentira. Eso no es verdad, pero se ven así y así se perciben porque hay un sesgo negativo muy negativo. Esto es muy importante a la hora de tomar decisiones empresariales, decisiones profesionales, familiares, etc. Yo os animo a que os hagáis muy amigos del aclaramiento de los sesgos. Y aquí está el esquema. ¿Sí? ¿Carmen? Hola, no, mi nombre es Catherine Cardoso. Ah. Quería contarle que en la empresa donde trabajo se habla mucho de este tema de sesgos respecto a, digamos, hacia las personas y se define, o al menos la definición que yo he escuchado era como ese atajo que toma nuestro cerebro para, digamos, hacer las cosas más rápidas, ¿no? Entonces se habla mucho de los sesgos a la hora, por ejemplo, de seleccionar personas, porque, digamos, por ejemplo, asumimos que si, por ejemplo, alguien tiene, no sé, por decir algo simple, si alguien trabaja en recursos humanos, estudió psicología, ¿no? Sí. O si viene de cierto país, tiene tal cultura, ¿no? Entonces, digamos que como que es totalmente, digamos, normal o natural o humano tener sesgos, sí, pero lo importante, digamos, es reconocerlos y saber cómo se actúa y cómo, precisamente como usted dice, cómo se toman las decisiones a pesar de esos sesgos que podemos tener, ¿no? Quería contarles. Muchas gracias porque aclara mucho y es precisamente lo que viene en la diapositiva siguiente. Yo describo 3 tipos de sesgos. El sesgo atributivo, el sesgo perceptivo, que lo veremos después, y el sesgo cognitivo. En el atributivo, en el sesgo atributivo, la interpretación que nosotros damos de un estímulo es en razón de cosas que hemos vivido.
en razón de cosas que hemos recibido y aceptado, o que se nos han colado de una manera inconsciente, o que son ordinarias, o que son muy relevantes, muy importantes, o que son positivas o negativas, o de ideas atribucionales, que yo pienso que todo el transporte público es malo, o que todos los taxis de Lima pues son arriesgados, o lo que sea. Entonces, eso hay que conocerlo. Tal como ha dicho Catherine, es importante reconocer cuáles son los sesgos atributivos y tratar de corregirlos. Luego están el sesgo perceptivo. Como os diría, es distinto dar una clase o recibirla habiendo desayunado o no, vosotros me refiero, si has desayunado a las 7 de la mañana o no. Pues según cómo esté el estado psicosomático, si uno tiene fiebre, si uno sospecha que tiene un COVID, pues está mal, está deseando irse a la cama, fuera, que le pongan el termómetro, a lo que sea, o le hagan un PCR. Y el temperamento igual, el temperamento que es fijo, lo tenemos y lo modificamos muy difícilmente, ya hablaremos, pues eso hay que saberlo y conocerlo, porque si no, nos encontramos con unas visiones completamente diferentes, con gafas que no son las nuestras, que no son las adecuadas. Y por último está el sesgo atencional. Si uno de vosotros ha estado ahí preocupado por algo que ha dejado el coche abierto o mal aparcado o lo que sea, pues está aquí con poca atención y dice, bueno, hemos hablado antes de personalidad o de no sé qué, pues no me he enterado, no estoy atento. Por eso estamos en una reunión, estamos en una entrevista y no hay una atención. Habrá un sesgo de desconocimiento o de conocimiento equivocado que influyen notablemente. Y aquí tenéis el esquema global. Aquí hay un estímulo, por ejemplo, que se va a la pantalla o que ha influido. Ese estímulo afecta al pensamiento, a la cognición. La cognición transmite a los sentimientos, emociones y conductas, que son las neurovegetativas, me pongo nervioso, tiemblo, me da frío, o las cuestiones físicas, y a la conducta, pues le doy a un botón, me levanto, voy a beber agua, lo que sea. Y esto se influye por el sesgo atributivo, o sea, lo que va a pasar de estímulo a pensamiento y a emoción va a depender del sesgo atributivo, del sesgo atencional y del sesgo perceptivo, como veréis de aquí. Aquí explico lo mismo que he dicho antes, interpretación peculiar, negativa de los síntomas o sensaciones percibidas que atribuyen a sus síntomas una interpretación errónea o exagerada. Percibo un malestar de mi cuerpo como si con miedo al COVID, como mucho más fuerte. Yo lo viví el otro día. Fui a vacunarme y como tenía una cierta duda de qué vacuna me iban a poner, si era la Pfizer o era la AstraZeneca y tal, pues el día anterior, la tarde anterior a vacunarme, ya sabía que tenía COVID. No tenía nada más que síntomas subjetivos. Luego no tuve ninguna reacción, pero así se percibe. Y el sesgo atencional, ya lo hemos explicado muy claro, y el sesgo perceptivo es la interpretación peculiar y negativa de los síntomas o sensaciones percibidas, atribuyendo a sus síntomas una interpretación errónea y exagerada. Después de que todo esto ocurra, al percibir un estímulo, se inicia otra vez el círculo de un nuevo estímulo que se percibe de esa manera, etc. Y esto es muy importante porque para arreglar cualquier afección, por ejemplo, yo percibo gente que va mal en los estudios, gente que está molesta en su matrimonio, gente que se siente amenazada por el trato, etc. Bueno, pues para tratar cualquier cosa de estas en la consulta debo de mirar el temperamento, si está alterado en la genética, en que tiene una infección, en problemas neoplásicos, metabólicos, porque el
temperamento, el cuerpo, va a influir en los sesgos. Luego estudio el estado psicosomático, y veo que es por un trauma, por un cansancio, por un burnout, por lo que sea. Y una vez que me hago a la idea, trato de modificar la ansiedad o la afectividad que tiene esa persona. Si está deprimida, lo arregló. Si tiene ansiedad, habrá que dar ansiolítico. Y si tiene un trastorno de personalidad, habrá que tocarlo. Y hay que adiestrar el manejo del autofoco personal. Hay que corregir, como decía Catherine, los trastornos, las deficiencias en el autofoco personal. Y por último, viene la psicoterapia, modificar el pensamiento, resolviendo conflictos. Hay personas que tienen un conflicto que lo tiene atascado, están bloqueados. Corrigiendo un trauma. Ayer vi a una pequeña, una chica de 20 años, universitaria, porque desde que su padre sufrió un ictus del que se recuperó totalmente, pero está marcada por cómo vivió aquellas horas que no lo ha digerido, una especie de duelo. O la corrección de distorsiones cognitivas, o de atribuciones irracionales, o ideas erróneas, o la mejora de la comprensión de su propia estructura. Yo soy bajito de estatura, ya sé que voy a ver todo lo voy a ver desde esa perspectiva, no lo voy a ver desde la perspectiva de la persona que tiene 2 metros. Pues por eso hay que conocerse a sí mismo. De Montaigne aprendí cuántos hombres y mujeres he visto enriquecidos por una temeraria avidez de ciencia, por saber más conocimiento. Caramba, lo que tiene es que conocerte mejor. Yo me he dedicado gran parte de mi ejercicio profesional de tantos años a que la gente se conozca a sí mismo, que se tiene que conocer. De eso hablaremos en la segunda sesión un poquito más. Qué pena afirmar de una persona cuánto sabe de casi todo y qué poco sabe de sí mismo. Esto es muy importante. Examen, conocimiento propio, búsqueda de consejos, lo que sea. Y los rasgos de personalidad que tenemos cada uno van a condicionar los sesgos. Una persona, lo vamos a ver en la sesión segunda, los rasgos de personalidad van a condicionar muchísimo esos modelos, esa percepción. Millo, un gran neurocientífico, publicó su clasificación de modelos de personalidad y definió muy bien los trastornos como patrones de experiencia interna o de comportamiento interpersonal que son permanentes e inflexibles y cuyo carácter psicopatológico reside en una tendencia a generar conflictos intrapersonales o relacionales, interpersonales, y no saber o no poder resolverlo. Y eso genera, estamos hartos de verlo en la política. Aquí a Pedro Sánchez se dice que tiene un trastorno de personalidad de tipo psicopático y yo lo reafirmo. Y con su consecuencia, su actuación, pues es así. Y lo mismo estoy pensando en los presidentes de Perú, por ejemplo, que ha habido, pues cada uno ha tenido un patrón de personalidad con unos rasgos que si llegan a la categoría de trastorno requieren una ayuda para arreglar eso con el esquema que anteriormente hemos visto. Y ante todas estas cosas, ¿cuáles serían las actitudes favorables para lograr una respuesta exitosa y saludable de mí mismo? Pues mira, buscar una roca firme, como este pájaro. Ahí, asentarse en un lugar firme y ir ahí a reponer fuerza, a tomar decisiones, a ver lo que hay que hacer. Por eso, el decálogo para la toma de decisiones, que lo voy a pasar muy deprisa para que pasemos a las preguntas. En igualdad de circunstancias, el que sabe guardar la serenidad gana la partida.
Hay que aprender a manejar la ansiedad. Y esta curva que es maravillosa, la curva de Jerker-Dodson, sobre la ansiedad, os la explicaré en otro momento para ahorrar tiempo. Os diré que conforme aumenta la ansiedad de una persona, y esta sería la parte óptima, esto es que está uno medio dormido, esta es la parte normal, y aquí hay exceso de ansiedad, pues la libertad y el rendimiento suben, conforme sube, con esta curva de Gauss, sube, pero llega un momento en que aquí está en el óptimo, pero ya empieza a bajar a partir de un cierto grado de ansiedad. Si yo llego a tener más problemas en la transmisión, probablemente voy a tener que tomar una pastillita de oxidad, hacer relajación, o no sé, pero para venirme más hacia acá y poder estar aquí, que es donde estoy ahora mismo. Pero si me paso, se da el rendimiento negativo, del cual os contaré algunas cosas en otra ocasión. Y la apertura saludable es fundamental. Que haya comunicación, esponjamiento, petición de consejos y un consejo para vosotros. Arrímate a quien sabe, a quien puede, a quien te quiere, a quien te ayuda. Arrimarse a quien tiene posibilidad de ayudarte. Y el deshacimiento, que es el despego del éxito, el despego, es tan importante. Es tan importante que Ross Carballo lo clasificó como un antidepresivo. Si se tiene capacidad para poner corazón en lo que se hace y al mismo tiempo desprendimiento. Yo pongo todo el corazón en que salga bien esta clase, pero al mismo tiempo estoy desprendido y si me quedo sin wifi, pues pediré disculpas y procuraré rematarlo, mejorarlo de otra manera. Y la frustración es muy mala. Por eso es bueno estar desprendido. La frustración, la rebeldía frente a la realidad fáctica de nuestro vivir, estorba la salud y la consume. Por eso se ha dicho que la soberbia es el principal entre los factores personales depresógenos. Las depresiones tienen un componente, ojo, que puede ser de un 5% o de un 70%, pero en principio un componente posible de tipo de desgaste y de depresión. Por eso Milton Erickson decía una frase para actuar. To desire gently. Hay que saber desear suavemente, gentilmente. Eso es mucho más sano que lo contrario. Y Shakespeare, ¿qué nos regala Shakespeare? Nos regala esta frase. Se debe dejar que hable el dolor moral, el dolor psicológico y el dolor físico. Porque la pena que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Y saber pensar en positivo. De esto hay miles de sistemas, pero es preciso mirar el lado antipático que siempre presenta cualquier tarea, por ejemplo, esta que estoy tomando como de protagonista, y observar un poco más el lado atractivo, el rostro amable, el efecto liberador. Pequeños cambios en este enfoque dan grandes resultados y abren la carrera hacia el éxito y el buen hacer. Por eso, esta imagen que encontré hace unos años, la pongo con mucha frecuencia para que se nos quede en la cabeza. Cuando pienses en desistir porque te faltan medios, piensa en este hombre, verás cómo puedes. Hay que superar, en sexto lugar, el sesgo negativo de las crisis. Hay que corregir esos sesgos, como he explicado antes, en el caso del enamoramiento y el desamor. Contar con los medios oportunos. Hay que aprovechar las oportunidades, que a veces nos quedamos aguardando y se nos escapan como un pájaro que vuela. Yo tengo en mi mesa de trabajo un portalápices con este consejo que me dio un profesor mío. Me decía el profesor Arellano: Manolo, lo que no es necesario estorba. Vive con lo necesario. Y en ello me hallo, luchando porque tiendo a
adueñarme, apegarme a lo que no lo es y me estorba. En noveno lugar, procurar pensar, valorar el sentido trascendente. Hay que tomar conciencia de los propios límites. Yo la tengo ahora de mi discapacidad para un dominio de medios tal como estoy. Pero eso se hace acudiendo a quien sabe y puede, como decía antes. Y yo diría que hay que rezar, hay que contar con la divina providencia. Yo esta mañana cuando he ido a la clínica, le he pedido a la providencia que me buscara un buen aparcamiento muy próximo a ella, pues me lo han regalado, ¿eh? Por lo menos yo así lo he agradecido. Y para finalizar, esta frase de Vinicio de Moraes, el cantautor brasileño, que decía: amigo, la vida es el arte del encuentro. En la samba de Aroeiro lo tiene como letra, y yo me pregunto, ¿y qué es el encuentro? El encuentro es el cómo me llevo con cada interlocutor. Y el primer y más importante interlocutor soy yo mismo. Manuel Álvarez se tiene que llevar mejor que con nadie con Manolo Álvarez, conmigo mismo. Porque es con quien más tiempo estoy y a quien más tengo que contentar y tener bien tratado. Y luego con los demás. ¿Y quiénes son los demás? Pues los demás. En algún caso he explicado, me parece que el primer demás con quien hay que llevarse es con Dios. Y luego con el resto, especialmente con tu marido, con tu mujer, con tu pareja, con tu jefe de trabajo, con tu subordinado importante, con el vecino, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto pasamos a las preguntas, si se requieren. Mari Carmen, cuando quiera, va dando... ahora quiero poner el diálogo, el principio. Mari Carmen. Doctor, Orestes tiene una pregunta. ¿Quién habla? Por Orestes, adelante, buenas tardes. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta que me surgió desde que leí los materiales de preparación. Muy bien. Y a ver si me dejo entender. ¿Este curso hay que mirarlo en primera persona o en tercera persona? ¿Qué quiero decir? Normalmente cuando se estudia objetos ajenos, terceras cosas. Y acá me da la impresión como que uno tuviera más que mirarlo en primera persona. Sí, este es un curso de adiestramiento. Ok. Yo lo estoy dedicando a que cada uno de nosotros, yo mismo como asistente, pues salga mejor informado, más decidido, con más conocimiento y más adiestramiento. Sí. Y luego así podré pasárselo a otros. Muy bien. Ok, gracias. ¿Quién viene, José Luis? Sí, doctor, buenos días. Una consulta. Estaba viendo el tema de los sesgos y quería saber, por ejemplo, ¿las desviaciones profesionales forman parte del sesgo o los prejuicios? Repite, por favor. Ya, si una desviación profesional o el prejuicio también forma parte de algún sesgo. Claro, son sesgos. Todos tenemos sesgos. Yo lo que he vivido en esta hora, o lo que voy a vivir después, lo percibo no con la realidad absoluta. Pero si yo ahora miro en mi pantalla con las gafas de Carolina, que me las presta y me las pongo, probablemente veré otra cosa. No veré lo adecuado. Y si me pongo las de Manuel Alameda, no te digo, entonces, más todavía. Por eso es bueno ir graduando nuestra visión o nuestra audición o nuestra percepción con el mayor realismo posible. A veces con la vida misma, a veces con la lectura y el aprendizaje, y a veces con el asesoramiento.
Yo, la experiencia que tengo de invitaros a que me escribáis con cualquier duda, no sé si Marical me ha puesto ya en el portal, el tablón, ha puesto mi correo electrónico, os lo brindo con toda paz, y que me escribáis pidiendo información, contando algo, buscando bibliografía, lo que queráis. El correo electrónico es mAlvarez@psicosomática.net. Ahí, encantado. Y mantenemos el diálogo, las preguntas, lo que haga falta. Vale, Manuel. ¿He contestado o no? Digo, José Luis Zabalera, con el que Sí, hablo. sí, muchas gracias. Ahora, Estupendo. entonces, la objetividad es prácticamente inexistente. ¿Cómo es una persona para ser objetiva? Claro, no existe la objetividad. Existe la aproximación, pero la objetividad no existe. Lo que es bonito para mí no lo es para otro, y lo que yo pretendo no lo puede tener otro, y yo debo percibir la realidad de lo bueno que es un algo, no. Pero sí que hay un patrón. Hay quien tiene buen gusto y quien tiene mal gusto. Hay quien tiene un gran conocimiento del inglés o tiene uno ligero y con eso se conforma. Eso yo creo que la vida misma es la que va formando en el realismo que se tiene. Pero ya esperar a que se desarrolle el curso, que os vaya a aclarar mucho más en todo esto. Muchas gracias. No, gracias también. Hola, buenos días, profesor. Yo tengo una consulta. Usted mencionaba que hay una necesidad de corregir los sesgos. ¿Qué consejos nos podría dar para aprender a corregir estos sesgos que todos tenemos? ¿Me dice el nombre, por favor? Lorena Pérez. Muy bien, Lorena. Mira, es que todo lo que el curso es un mejorar la percepción visual, intelectual, afectiva sobre todo. Vais a aprender mucho de esta personalidad, pero en un minuto no puedo decir nada porque es todo. Demoro esta respuesta y me comprometo a repetirla si dentro de un par de sesiones no ha quedado mucho más clara. Gracias, Lorena. Gracias a usted. Doctor, buenos días. Soy Manuel Alameda. Manuel, vale. ¿Cómo, leyendo las reflexiones en la bata y viendo y escuchando los videos, muchos hacen la relación en temas de la medicina, cuerpo y mente, ¿no? Que uno para poder cuidarse también tiene que estar preparado mentalmente. ¿Cómo se relaciona esto con las emociones, la generación de cortisol ante determinadas situaciones? ¿Está muy relacionado o es un tema totalmente diferente? Totalmente unitario. En España, por lo menos en los 2 o 3 últimos meses, se está resaltando la importancia de la salud mental de la persona, porque es tal la afectación que la pandemia causa en las personas que ha aumentado el tono depresivo, el tono de distorsión de la realidad que se tiene, el no poder tener una relación afectiva, el saludo. Ahora se da un empujón y un codazo en vez de un abrazo o dar la mano. Todo eso está afectando tremendamente. Hay un cambio en la sociología y hay quien dice que esto no volverá como antes. Sí, volverá. Y a lo mejor hasta mejora mucho, porque también nos está mejorando esto a darnos cuenta de la vulnerabilidad que tenemos. La próxima sesión hablará de la vulnerabilidad, de cómo nos destrozamos, nos estropeamos cuando sufrimos. Y lo primero que se estropea es la salud mental, que es la más importante. Sin salud mental no hay salud física, porque o no la hay o no se percibe. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, profesor. Sí, Tania la última. Y luego en la segunda ya hablamos.
Venga. Tania Ya. Silva. Buenos días, profesor Tania Silva. Sí, y yo también, más que todo, tengo una reflexión por lo que comentaba en relación al autoconocimiento como base para el manejo de las emociones, ¿no? Y la toma de decisiones lo más objetivas posibles, pero creo que para quienes ya, digamos, tratando de aplicar esto a nuestra labor de directivos, ¿no? A nuestra labor de, de- de directores de equipo, ¿no? Eso Creo que es. hay mucha responsabilidad en Sí. quienes, en ese manejo de emociones, porque influimos en estas personas, en nuestros equipos de trabajo. Por ejemplo, pienso en espacios como el feedback, ¿no? Donde nosotros damos retroalimentación sobre trabajo. Total, Creo total. que ahí hay una gran responsabilidad porque eso podría impactar positiva o negativamente, por ejemplo, en la autoestima de las personas. Entonces, creo que también bien interesante poder, digamos, manejar nuestras emociones de una manera adecuada porque no solo influye positiva o negativamente en nosotros y en nuestra familia, sino también en las personas en las que impactamos cuando lideramos un equipo. Indudablemente. Y esa sensibilidad debe de crecer en nosotros y cuando descubramos que nos hemos equivocado, que hemos tenido un trato inadecuado con una persona en nuestro entorno profesional, hay que saber plantearse pedir perdón y posiblemente hay que pedirlo. Yo tengo una trampa, digo, por lo menos hay que pedirlo desde lejos, ¿eh? Desde lejos, sin manifestación, pero porque cuesta más y tal. Ojalá se pida adecuadamente perdón y se rectifique, por lo menos de la parte que pensamos que se debe de rectificar. Muchas gracias, Tania. Muy bien. Bueno, pues, Profesor, Mari buenos Carmen, días. María Luisa Murillo. bien. Adelante. Profesor, quería comentar algo relacionado con la necesaria serenidad, ¿no? Ok. Me pareció muy interesante lo que mencionó. Hay personas que por su propia forma de ser tienen más facilidad para estar serenos, otras personas no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir sobre que hay que entrenarse para estar serenos, que hay que seguir determinadas técnicas? Mira, ¿Qué nos puede decir al respecto? María Luisa, hay una sesión completa para hablar de la serenidad y de la afectividad, de la depresión y de la ansiedad. Hay toda una sesión. Estupendo, Te va a estupendo. encantar, aparte de, he mandado un artículo que publiqué en ABC de Sevilla con motivo de la pandemia que se llama Serenidad Saludable. La saludable serenidad hay que cultivarla y conseguirla. Ya lo verás. Vais muy Bien, muchas adelantado. Me alegra mucho que me preguntáis cosas que todas están en el programa. Ya irán saliendo dentro de un ratito y los próximos días. Bueno, Mari Carmen, creo que debemos de parar. Sí, doctor, sí, va a ser 8:15. Lo que quería pedirle a los chicos es que hay un intermedio de 15 minutos que les va a dar y la sesión empieza en 15 minutos, pero los voy a mandar a sus equipos para que el profesor se quede aquí con soporte de sistemas a ver si puede arreglar el tema de su audio. Si les parece, Magnífico. Sí, los sí, paso es para mejor. sus equipos. Muchas gracias, Mari Carmen, y así será. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Ha cortado o no? Sí, no, no tiene nada. Igual lo que quiera. Va a ser el Efra. Efra.
Efra. Hola, Mari Carmen. Hola. Efra, ¿se fue el profesor? Sí, pues, que la ha sacado. Voy a llamarlo. Espera un ratito. Ay, Dios. Ay, Efra. Y el viernes me toca el profesor Seguiesa. Así estoy de turno todas las semanas, todos son extranjeros. Pon pausa grabación.